evidencia pudriéndose. Nos acompañan Margarita Stolbizer, Dania Tabela y Florencio Randazzo. Buen día, ¿cómo les va? Además de la diputada Jackowski, que la conocemos, que es de Bahía. ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día, gracias por recibirnos. Gracias por venir con esta lluvia. Ahora estamos tranquilos, un poquito de niebla, pero nada de qué preocuparse. Margarita, sabés que... Sobre todo para Bahía. Y hace 6 meses que escuchamos alerta y se nos paran los pelos, ¿no? Porque, bueno, la pasamos feo. Con alguna razón, ¿no? Con alguna razón. Los que han pasado inundaciones, por ejemplo, en La Plata, dicen que este efecto postraumático te dura un par de años hasta que se supera. Fue muy duro para Bahía, realmente. Cada vez que volvemos a tomar esas imágenes, yo me acuerdo, las imágenes eran terribles de lejos, ni me quiero imaginar la gente de acá, ¿no? Bueno, vaya, también después conversaremos sobre lo que ha pasado con los recursos que estaban destinados a la emergencia y toda la gente que lo ha pasado tan mal, y lamentablemente después que Bahía Blanca le dio la derecha al gobierno nacional, apoyaron al presidente y les cortaron el subsidio para atender la emergencia a la mitad. Sí, ese es un tema, la verdad que muy llamativo, porque en Bahía le fue muy bien a Milei en las últimas elecciones, Florencio. Cuando todavía Bahía vive las consecuencias, porque los daños fueron tan grandes, los daños materiales peores que los de La Plata en realidad, y todavía están sufriendo las consecuencias y la ayuda no está, ¿no? Menos consecuencias humanas, por suerte, pero el daño en la infraestructura mucho más grave que en la ciudad de La Plata. Sí, en La Plata hubo 109 fallecidos. Acá, por suerte, hubo muchos menos, ¿no? Sí. Pero es cierto lo que decía Marga, digamos, el gobierno, nosotros en el Parlamento votamos una ley decretando la emergencia. Asignábamos 200.000 millones de pesos. Bueno, el gobierno nacional a través del Ejecutivo anuló, digamos, vetó esa ley, porque, bueno, hizo una resolución asignando ellos los 200.000 millones de pesos que acaban, bueno, de hace pocos días de reducirlo a la mitad, sacarle 100.000 millones cuando sabemos que solamente habían sido distribuidos 61.000 millones de ellos, así que quedaban 135.000 millones, donde había un reclamo de los comerciantes. Hay 8.000 comerciantes afectados que no se lo ayudó, monotributistas que no se lo ayudó, gente que comparte el domicilio, que generalmente son los sectores en general más vulnerables, donde finalmente el hijo se hizo la casa en el terreno del fondo, pero como en realidad la por unidad no se los ayudó, así que realmente es incomprensible, ¿no? Y tiene que ver con la insensibilidad que tiene el gobierno en general en muchos de estos temas. Bueno, es un problema de recursos, ¿no? La idea del equilibrio fiscal que nosotros también defendemos no es a cualquier costo, y mucho menos el costo de los que más sufren. Esto de no hay plata no va para una emergencia o para una ayuda en una catástrofe. Tampoco es cierto. Es fijar prioridades, como en tu casa. Para algunas cosas sí hay Primero plata. comés, después te vestís y si te sobra te vas de vacaciones. Acá es lo mismo, no puede ser que no haya plata, por ejemplo, para el Garrahan, que estamos hablando de una cifra insignificante, cuando se triplicó esa cifra para el Servicio de Inteligencia del Estado a través de decreto del Poder Ejecutivo. O no haya plata, por ejemplo, para la educación pública. Es decir, cómo asigno los recursos tiene que ver finalmente con una mirada de qué tipo de país quiero. Florencio, recién hablábamos de la evasión. Elevación, claro, exactamente. Hay casi 25.000 millones de dólares de evasión en Argentina. O sea, si se fueran a buscar a los grandes evasores, se pueden pagar un montón de cosas que hoy están en discusión. Sí, para eso lo que pasa es que el gobierno tiene que trabajar. Tiene que trabajar, tiene que ponerse a gestionar, que es lo que no hace. Gritan, escriben en redes sociales, generan conflicto, pero no gestionan. Y son incapaces, están fallando aún en lo que nos dijeron que sabían hacer, que en lo que eran expertos. La economía, claro. Después nosotros vemos una falta de gestión, son torpes en realidad, no tienen capacidad para administrar el Estado, para manejar el Estado, y como dice Florencio, las prioridades no responden ni al sentido común ni al sentido humano de las cosas, ¿no? Eso es lo que más nos preocupa, porque atrás de las malas decisiones hay gente que la pasa mal. ¿Y ustedes creen que después de la derrota en la provincia de Buenos Aires o de estas votaciones, digamos, en el Congreso de la Nación, puede reflexionar Milei, el gobierno puede replantearse algunas cosas, o no, que escapa para adelante y redobla la apuesta? Es difícil pensar en eso, porque, a ver, después del resultado electoral, digamos, escuchamos un discurso tal vez más medido, más respetuoso, que creo que debe ser la norma de un presidente, digamos, respetando a quien piensa diferente, respetando las instituciones, cosa que hemos visto que no son muy apegados a ellos. Ahora, termina convocando a los gobernadores y previa a la convocatoria de gobernadores termina vetando la ley de financiamiento universitario, vetando
la ley de financiamiento del Garrahan y vetando la ley de ayuda del Tesoro Nacional, que como sabemos, por ejemplo, la ayuda del Tesoro Nacional no implica ninguna erogación de recursos adicionales, lo que implica una distribución mucho más equitativa, donde una parte se queda al gobierno nacional y otra parte se reparte de acuerdo a la ley de coparticipación federal, que es lo más justo. Entonces, digamos, una cosa, digamos, es lo que se dice y después lo que se hace es otra, ¿no? Pero y creo dejar que de robarles la plata a los gobernadores, porque esa plata es una plata que le pertenece a las provincias. Y lo que hizo el Congreso simplemente fue eso, decir que no pueda repartir el Ejecutivo de manera discrecional plata que es de las provincias, que se reparta de acuerdo a las normas de la coparticipación y que cada provincia reciba lo que le corresponde. O sea, muchos están reclamando judicialmente, que vaya a saber, ¿no? Cuando se resuelve eso. Ahora, esas son cosas que te demuestran que aún después de la derrota no están dispuestos a cambiar demasiado. Por ahí el discurso, la forma, pero las decisiones tomadas después de ese resultado te demuestran que no hay mucha voluntad de cambiar. Lo ha dicho, el presidente trata de dividir el plano político del plano de la economía. La verdad es que el gobierno se sostiene, el país se sostiene en dos pilares que no pueden dividirse, el político y el económico. Y lo que nosotros estamos viendo que las malas decisiones de un lado repercuten en la otra. Ahora, el problema no es que le vaya mal al gobierno, el problema es que le va mal a la gente, ¿no? Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, dijo Caputo. Sí, agreguemos la soberbia también, ¿no? La soberbia. Y después, algo que ellos venían haciendo era gastando y poniendo. Como el plan platita que conocimos de Massa, este es el plan platita de Milei. Previo a la elección, para contener el dólar, vendían los dólares, que son nuestros, que compraron con la nuestra, con la recaudación de impuestos, lo que implica un gasto. Eso es, como decía Florencio, la fijación de prioridades. Gobernar es fijar prioridades. Todos acordamos el equilibrio fiscal. Ahora, vos tenés que definir dónde ajustás y dónde aflojás. Ellos decidieron hacer ese gasto que son los dólares en lugar de pagar a los médicos del Garrahan o las pensiones por discapacidad. Bueno, me parece que ahí es donde hay que mirar un poco lo que están haciendo, ¿no? Sí, y me parece que el problema no es el dólar, el problema es que no tienen un plan de desarrollo y un plan productivo. Ese es el problema que tiene la Argentina. Más allá que tienen un tipo de cambio que finalmente lo fueron anclando producto de la necesidad de bajar la inflación, que nosotros por supuesto estamos de acuerdo en que debe bajar la inflación, pero no debe ser únicamente a través de, digamos, atrasar el tipo de cambio, que sabemos que genera dos problemas graves. Genera la imposibilidad de que las exportaciones sean competitivas cuando la Argentina necesita dólares y genera una avalancha de importaciones que hay que tener cuidado con eso, porque en realidad deterioran el trabajo de los argentinos. Cuando uno importa, digamos, está importando también trabajo. Y la Argentina necesita finalmente generar empleo. La única salida que tenemos es generar trabajo. Entonces me parece que el gobierno, digamos, está enamorado de algunas cuestiones que finalmente van a terminar y están terminando dañando la economía. La economía argentina desde febrero de este año ahora viene en franca caída. Y la caída implica la pérdida de 400.000 puestos de trabajo registrados, para que entender la gravedad de la situación. Entonces nosotros queremos alertar de esto y decirle, bueno, nosotros somos una nueva fuerza, pretendemos que el próximo 26 de octubre la gente tenga una alternativa diferente. O sea, ustedes dicen, no somos ni el gobierno de Alberto, ni el kirchnerismo, ni somos Milei. Por supuesto. Obvio, claro. En realidad lo que nosotros queremos es reflejar aquí en la provincia de Buenos Aires algo que nació realmente desde el interior productivo. Pocas veces hay algo que nace del interior y no de la ciudad de Buenos Aires, que está expresado a través de los gobernadores. Por lo tanto, tiene probadas experiencias de gestión, que Schiaretti lidere en gran medida Provincias Unidas a nivel nacional. Obviamente que es Córdoba, es Santa Fe, ahora se ha sumado Corrientes, con Valdés recién terminando la elección. Bueno, nosotros somos la pata de Buenos Aires, y si hay algo que nos entusiasma, yo lo digo muy porque lo siento muy desde lo emocional, es formar parte de un proyecto nacional. No estamos peleando a ver la banca en la que nos vamos a sentar. Estamos peleando un cambio para la Argentina, que se pare, como decía Florencio, en un país productivo, aprovechando todas las capacidades que la Argentina tiene, que son muchísimas, tanto en lo humano como en lo económico, en los recursos, y volcar eso para que haya más trabajo, porque lo que dignifica a la persona, a la familia, al país, es el trabajo. Y el trabajo nace de promover los sectores productivos.
colectivos, ¿no? Eso es hoy Provincias Unidas, que es la pata que nosotros representamos de un proyecto nacional para Buenos Aires. Bueno, ahora lo vimos con el tema de la tragedia en Bahía Blanca, que digamos, qué lejos estamos, ¿no? de la capital federal, ¿no? Y qué difícil es defender algunas posiciones de la ciudad. Sí, y un poco el tema justamente de poder tener las voces de Provincias Unidas en el Congreso para construir también una alternativa para el 2027 es lo que le da sustentabilidad a los debates y a las posibilidades. Una de las cuestiones que recién yo lo escuchaba muy atentamente a Florencio cuando planteaba cómo la economía, cómo el plan económico no se sustenta, tiene que ver con que son decisiones de carácter artificial, sustentadas en la opinión pública, en una conferencia de prensa, en una red social, y no en un consenso político que te permita sostener las cuestiones económicas como el equilibrio fiscal. Vos conocés mucho el tema de las universidades, doña, claro, ¿no? El equilibrio fiscal necesita consenso social. Salió el rector ayer acá de la Universidad del Sur diciendo que no alcanza digamos, lo que anunció Milei, no le alcanza. No, bueno, ahora te hago un párrafo de eso. Digo, te termino la idea. Sí. Las decisiones, la economía necesita consenso para poder sustentarse en el tiempo. Con el tema de la emergencia en Bahía Blanca, se logró un consenso político amplísimo en la Cámara. Y el presidente, que no es parte de ese consenso, lo veta y los deja fuera de poder resolver el problema. Claro, porque el gobierno dice, los diputados son demagógicos, yo ya ayudé. Digamos, claro, con ese argumento. Tercio, con una ayuda de un tercio. Y la mitad de la población afuera. Sí, y ayer también, antes de ayer, ante esta situación de que como ya una parte había sido distribuida entre 40.000, alrededor de 40.000 personas, sí, ¿no? Subsidios de entre 2 y 3 millones de pesos, lo que sobraba se lo llevó otra vez Caputo. No se volvió lo que planteábamos hoy, ¿no? Y acá hay una controversia porque hay libertarios que dicen, está bien esto porque era un fondo que se hizo a las apuradas, a ojo, diciendo hay 200.000 millones para Bahía, pero bueno, se arreglaron con menos. Entonces me llevó la mitad o un poco más de la mitad. Pero hay una contradicción porque Bullrich dice que se repartió todo. O sea, tenemos, la gente lo escuchó, pero lo quiero repetir acá, que es la respuesta de Bullrich a este recorte de los 200.000 millones. Eso es mentira. El gobierno nacional puso 200.000 para la reconstrucción, dio todos los subsidios y luego el Congreso votó otros 200.000, pero eso no tenía, ya se habían dado los 200.000. El Congreso votó una emergencia que ya había sido repartida y ya se repartió, así que es ridículo lo que hizo el Congreso, de hacer 2 veces lo mismo. Bueno, ridículo lo que hicieron ustedes, dice. Bueno, falta la verdad. Primero porque la emergencia la votamos primero nosotros. Pero no estamos discutiendo eso, porque si no pareciera ser que estamos discutiendo cuestiones menores. Lo que queremos es que finalmente... No es la vanidad de quién le votó la emergencia a Bahía. Pero acá hay una cosa, perdóname, pero hay una cosa grave que muchas veces pasa permanentemente no en nuestras cosas, sino en una serie de cosas donde la gente no termina sabiendo la verdad. Y eso es indignante, porque ella está diciendo que se distribuyeron 200.000 millones, cuando en realidad se distribuyeron 61.000. Está claro, esto hay que aclararlo, ¿entendés? Porque si no la gente dice, bueno, ¿quién dice la verdad? ¿Quién miente? Y eso genera una zozobra en la sociedad, sobre todo en una sociedad que ha pasado por una grave crisis como ha sido esta inundación, con pérdida de familiares, con pérdida de todo lo que durante muchos años con esfuerzo construyó. Entonces me parece a mí que es poco serio lo que hacen. Uno quiere ser respetuoso, pero es indignante lo que hacen. Digamos, me parece que aparte creo que tiene que ver con una cosa que nosotros en nuestro espacio también tenemos una idea distinta de lo que debe ser el Estado. Nosotros no creemos en el Estado que se mide por la cantidad de regulaciones, por la cantidad de personal, por la incidencia que tiene el gasto y el ingreso sobre el Producto Bruto, que es el Estado kirchnerista, el Estado del relato. Eso dejó 52% de pobreza. Y ni tampoco el Estado de Milei. Milei cree que el Estado no tiene que existir y están totalmente equivocados. Si el Estado no existe, agudiza todas las desigualdades. Nosotros queremos un Estado inteligente. ¿El Estado inteligente qué es? Un Estado que prioriza los servicios esenciales. ¿De qué estamos hablando? Educación, seguridad, salud. Estos temas que hemos discutido en el Parlamento, el financiamiento universitario, el financiamiento para el Garrahan, mejorar la seguridad. La provincia de Buenos Aires es un desastre, el nivel de inseguridad en los cuales vivimos. Yo no vivo en un barrio cerrado y vivo, digamos, atemorizado que pase algo en tu familia porque dejas el auto afuera, porque tenés miedo.
y justicia. Y después tenemos que tener un Estado que priorice obras de infraestructura como la que necesita Bahía Blanca. ¿Cómo puede ser que una obra, ustedes conocen, como la del Cholo, esté demorada hace años, prometida, 11 kilómetros son? 11 kilómetros, está bien, es una obra compleja y todo, pero no puede ser que sea un problema en la Argentina. O el tren. Hace 10 años trajimos el tren a Bahía Blanca. 10 años hoy se cumplen. Hoy. Sí, hoy. ¿Qué hicieron durante todos estos años? Nada. Quisieron cerraron el servicio. Hace 3 meses, acá donde está sentada Margarita, vino el jefe de la estación a decirnos, entregué la llave de la estación, cerré la estación y no tenía a quién entregarle la llave. Pero te das cuenta, Germán, 10 años pasaron. En 10 años, en vez de haber mejorado el servicio, tener más frecuencia, que es un medio de transporte que genera aparte un montón de beneficios, de externalidades, como son menos accidentes de tránsito, menos ruptura de ruta, menos contaminación. ¿Qué hicieron? Lo cerraron. Y da todo lo mismo, cuando en realidad podríamos tener servicio a diferentes lugares del país de calidad. Lo mismo ha pasado en Rosario, lo mismo en Mar del Plata. Es lamentable. ¿Por qué? Porque hay que gestionar. La gestión tiene que ver con una mirada que uno tiene sobre la responsabilidad que están bajo cada una de nuestras órbitas para mejorarle la vida a la gente. Que eso finalmente es la esencia de la política, si no, no tiene sentido. Los pasaportes, ¿qué pasa con los pasaportes? Bueno, es otra cosa. Vos sos especialista en pasaportes. Bueno, la falta de gestión es eso. Vos fíjate que era... Que falla la tinta. Era una cosa absolutamente traumática en un momento, porque había que ser amigo de un policía. Nosotros recuperamos esa función que era del Ministerio del Interior y era descentralizada la policía. Y la clásica, te preguntaban, che, ¿conocés al comisario de la Federal? Porque tengo que hacer el pasaporte. Claro. Y terminamos haciendo 3 modalidades, porque el Estado tenía una mirada inteligente de escuchar lo que le pasaba al ciudadano. Aquel que necesitaba en 15 días, otro necesitaba en una semana y otro en el momento que iba a Ezeiza y se encontraba que tenía vencido el pasaporte. Bueno, eso que funcionaba bárbaro, en realidad hoy no funciona. Hicieron casi 200.000 pasaportes que no sirven. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de control de la gestión. Y algo que en los anuncios, aquí lo festejamos, el tema de los registros automotores. Que dijimos, la burocracia, el choreo, ¿qué es eso? Pero al final nada mejoró. Son todos anuncios. Y la chapa patente ni siquiera aparece. Son todos anuncios. Porque eso era bueno, porque era algo que nosotros veníamos... que la gente se queja hace años de este curro de los registros automotores. Demuestra la incapacidad que tienen. No están aptos para gobernar. No poder resolver en casi 2 años de gestión el problema de las chapas patentes y la gente tiene que andar con el papelito. De la misma manera que... Porque no es solamente, lo del papelito no es solamente en Bahía por el tema de la inundación, que hubo un cuello de botella real. En todo el país están con el papel. En Buenos Aires ves, pero agregale a eso, que te están diciendo que no resuelven el Garrahan porque hay ñoquis, que no resuelven las personas con discapacidad porque sacá hay los algunas ñoquis. truchas. Sacá los ñoquis y y denunciarlo. Años, por eso, si en 2 años hay un ñoqui, si en 2 años hay una pensión trucha, es responsabilidad de ellos ya a esta altura. Pero eso te demuestra lo incapaces que son. No están aptos para gobernar. Se ve todos los días. Hay gente que llegó sin ningún tipo de preparación, pero encima con una soberbia que no les permite ni tener voluntad de aprender. Vos me preguntabas recién lo de universidades. Y tomo esto. Pidieron las auditorías. No las hicieron. ¿No las hicieron? No las hicieron. Tenemos la AGN, la Auditoría General de la Nación, que es la que hace las auditorías en la universidad, es vacía. No designaron a nadie. Entonces digo, es el cúmulo de la desidia y el abandono con una consecuencia, que es que todo se deteriore mucho. En el caso de las universidades, vos me preguntabas recién y yo me quedé pensando en el audio que escuchamos. Ellos dan por ciertas, emiten verdades, construyen un relato muy parecido al kirchnerismo, casi igual. Construyen un relato que no es real. El presidente vende o dice que va a llevar al presupuesto universitario a 4.8 billones de pesos, y por supuesto que no alcanza, pero olvídate, por lo menos que sea verdad ese 4.8 billones. No es verdad. Y no, porque vos vas a cerrar el año con 4.2 billones. Vas a prácticamente, estás pasando el presupuesto de un año a otro y estás consolidando el recorte del 40% que hiciste sobre los salarios de los docentes universitarios, que es la crisis, te habrá dicho el rector, es la crisis más fuerte que están transitando las universidades hoy, porque significa que los más preparados, los docentes universitarios, los más preparados, los profesionales más competitivos, hoy tienen un 40% menos de poder adquisitivo en sus salarios. Se van. Sí, hay muchos que manejan Uber o para llegar a fin de... Otros hacen un trabajo paralelo, otros se van. Otros se van. Sí, y acá en Bahía no queremos ser autorreferenciales, pero lo somos. Después de la inundación,
todo agravado, porque Todo la es universidad tiene que recuperarse de los daños inconmensurables. En la todo del el sur, aparato digo, ¿no? científico. Los libros, miles de libros se perdieron, Margarita. Hay No nos gusta incunables que están adentro de freezers para ver si los pueden recuperar. Claro. Evitan que prolifere el hongo y ver No nos si- gusta ser portadores de las malas noticias, pero les cuento de todos modos a los bahienses que después de haber apoyado a Milei el 7 de septiembre, una semana después el presidente presenta el presupuesto en la Cámara de Diputados, garantía que se trate no tenemos, y dentro de eso propone eliminar lo que se llama la zona fría, Sí. que es el subsidio para que aquellas personas que viven en zonas donde la baja temperatura les hace necesitar mucha más provisión de gas, vayan a pagar el doble por la quita del subsidio. Esto es tremendo. Entonces, digo, no nos gusta traerle malas noticias No, a los pero ya bahienses, la hemos contado, pero que Margarita, empiecen así que- a abrir los ojos. ¿Y Por pasa eso en diputados o lo pueden frenar ustedes? Y bueno, lo que pasa es que lo va a vetar. Claro, no, y además es la discusión del presupuesto. Todavía ni sabemos, empezó. porque el año pasado, exactamente el 15 de septiembre, también hizo una puesta en escena, un domingo a la noche, fue a presentar el presupuesto y después nunca se trató. Entonces, que lo haya presentado ahora tampoco es la garantía de que se vaya a discutir. Aún con zona fría, acá lo saben los caro. legisladores de Bahía, aún con zona fría es caro. O sea, Claro. pagar una tarifa de gas en Bahía, en un barrio popular, es mucho más abultada esa factura que lo que puede pagar Susana Jiménez en Barrio Parque, aún con el subsidio. Ese desfasaje, bueno, va a ser imposible que algún gobierno alguna vez lo corrija, pero bueno, aunque sea que no saquen ese beneficio, ¿no?, de zona fría, que, a ver, está justificado en la meteorología, no es antojadizo. Claro. Sí, sé que hay otras discusiones de localidades que están más cerca de Capital Federal, en donde hace más calor, pero Bahía Blanca, te lo dice el servicio, los especialistas del CONICET, el Servicio Meteorológico Nacional, Bahía es zona fría, tiene que ser considerada zona El fría. compromiso Pero- nuestro, de nuestro bloque de Provincias Unidas, es obviamente pelear para que Bahía Blanca y en la región esta del sudoeste bonaerense no salga de la ley de zona fría, ¿no? En nuestra fuerza política, en nuestro bloque en Provincias Unidas, siempre vas Sí. a encontrar la racionalidad. ¿Es racional que Bahía tenga subsidio a zona fría? Sí. ¿Es racional que una ciudad que queda a 200 kilómetros de la capital federal y tiene un clima de templado para cálido tenga el subsidio a la zona fría? No. No. Ese subsidio nosotros no lo vamos a acompañar y sí vamos a sostener y dar la discusión para sostener el subsidio de zona fría de Bahía. Pero no lo digo, esto lo tiro como título o como ejemplo de cómo nos venimos comportando a lo largo de estos años en el Congreso de la Nación. Lo que es razonable, este espacio lo acompaña, lo vota, lo promueve, y lo que no, también acompaña que o sostiene o trabaja para que no exista. Porque de Bahía no tenemos ningún diputado en la Cámara Nacional, en el Cuenten Congreso. con nosotros, Cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros. Queda grabado esto, nos van a bancar. Sí, Sí, sí. Sí, ¿sabe qué me parece importante, Germán, por lo que nos escuchan y todo? Me parece que digamos, la sociedad no tiene que resignarse. No hay, a ver, hay cosas que no son incompatibles. Tener una economía sana, tener una macroeconomía estable, tener una inflación razonable. Nos han convencido que no es posible eso es posible. Y nos han convencido de eso muchas veces con razón, producto de gobiernos que han venido fracasando. Y la grieta, ¿no? Han fabricado la grieta, entonces estamos divididos, sos de River o sos de Boca, entonces Mirá, odias al de enfrente. mantener a la gente en el infierno es muy sencillo. Muy sencillo. Lo único que hay que hacer es convencerla que no hay otro lugar. Y nosotros somos otro lugar. Pensamos diferente, creemos en la gestión, creemos en un Estado inteligente, creemos que el trabajo es lo que va a sacar a la Argentina adelante. Hemos podido dar testimonio, cada uno de nosotros, en los lugares donde hemos tenido responsabilidad, tanto gobernadores exitosos, como el caso de Chiaretti, legisladora como Margarita, Daña en las universidades. Yo cuando he tenido responsabilidad en la gestión, se pueden mejorar las cosas, se puede transformar la Argentina. Salgamos de la trampa, reflexionemos el próximo 26 de octubre, no hagamos lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Pero es importante esto, y te digo una cosa y apelo a ustedes, digamos, ya como hasta una provocación, Germán. Es importante que los medios ayuden a que haya visibilidad de alternativas diferentes.
Acá no existe solamente el kirchnerismo, que claramente ha fracasado y ha contaminado en muchos aspectos a la sociedad argentina con posiciones irreductibles, con agresiones, y que por otro lado hoy está representado del otro lado el mismo, el presidente en esa alternativa. Hay gente razonable, sensata. Nosotros creemos en otro país, respetando a quien piensa diferente, creyendo que no somos los dueños de la verdad absoluta, que eso se construye de verdad relativa, pero es importante empezar a tener la idea de que hay otra gente y otro espacio político que piensa de otra manera. ¿Y qué puede pasar si le va bien a Milei o si le va mal en las elecciones? Porque son análisis que se hacen, bueno, todos los fines de semana en los diarios. El gobierno fue votado para que cumpla un mandato de 4 años, ¿no? Eso está fuera de discusión, ¿no? Así tiene que ser, okay. Está fuera de discusión. Nos guste o no nos guste. Claro, debemos naturalizar mucho más la alternancia como el pluralismo como parte esencial de la democracia. Se gana o se pierde, y me parece que eso tiene que ser natural. Lo ves en todas las democracias maduras del mundo, lo ves en No es ningún Chile, golpe institucional que el Congreso te vote en contra. Marga, creo que él está apuntando a algunos trasnochados, digamos, que han salido a decir que, digamos, que el gobierno se tiene que terminar. De ninguna manera, eso es un disparate absoluto. Nosotros somos respetuosos de las instituciones. Milei fue elegido por 4 años y tiene que estar los 4 años. De la misma manera que tampoco cambia demasiado si ganan. No va a aumentar él su fuerza parlamentaria en el Congreso. No es que va a pasar a tener una mayoría porque gane la elección. No, tampoco. Entonces, entendamos no va a ser una escribanía. Claro, la importancia que tiene la elección del 26 de octubre es empezar a pensar en un proyecto de país hacia el 27 a partir de esta oferta que nosotros hacemos de algo distinto. Salir de la trampa de la polarización y mirar un poquito hacia adelante. A la Argentina le falta salir del cortoplacismo y mirar un poco qué país es el que queremos tener, ¿no? Porque además todos los gobiernos tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Que se pueden rescatar. No todo. Digamos, sí, pasamos de un extremo a otro. El péndulo le llamamos nosotros. Hay que ¿no? cortar con el péndulo. Sí. El péndulo bueno, hay que terminarlo, porque la verdad es que lo que nos hace el péndulo es cada vez más pobres. Exactamente. El resultado es que cada vez somos más pobres educativamente. O sea, por izquierda, por derecha, populismo de izquierda, de derecha. Porque no me sostenés las políticas nunca. Porque si cuando me voy, yo soy pro mercado, y cuando me voy viene otro que es pro Estado y me estatiza todo, y el que viene pone todo en el mercado. Pero es un poco la historia de la Argentina. Y bueno, pero es lo que hay que la historia. Ojo que yo pasa. creo que en el fondo no son tan diferentes. Exactamente. Hay un modelo autoritario, de restricción de libertades, de persecución a periodistas, que es bastante copia del anterior. Si a eso le agregamos una corrupción que en el gobierno de Milei se está destapando a menos de 2 años de gestión, y en áreas tan sensibles como ver que se robaban la plata de los discapacitados. Lo que pasó con el kirchnerismo, y que la gente fue demasiado tolerante, es que le parecía o no alcanzaba a advertir que la corrupción en ese momento de la plata que se llevaban, por ejemplo con obras públicas, le afectaba la vida de las personas de manera directa. Hoy, cuando sabemos que la corrupción, entre otros lugares, está en el PAMI y está en la agencia de discapacidad, la gente tiene que reaccionar frente a eso, porque se están robando la de tu hijito que necesita una pensión, una atención, porque tiene una discapacidad. Es tremendo, es de una crueldad, de una falta de humanidad tan pero tan grande. Esas son las cosas que deben hacer reaccionar a la gente, ¿no? Hay cajas que no se tocan, ¿no? Más allá del color del gobierno, esas cajas no se tocan, evidentemente. Hay que eliminar la corrupción. Exacto. No vamos a resolver los problemas de la Argentina si como ciudadanos somos tolerantes con la corrupción. Ese es un punto en el que nosotros no debemos transar, ni la corrupción del kirchnerismo ni la corrupción actual, de ninguna manera. Por eso digo, el estar en los extremos sirve para ganar elecciones, pero en definitiva son demasiado parecidos. Por eso lo que nosotros planteamos es que la única alternativa a lo más de lo mismo que hay hoy es Provincias Unidas. Es esa idea de un proyecto de país distinto. Fíjate que ellos hablan de la persecución o de la operación. Nunca te hablan de la producción, del trabajo, del empleo, del campo. No te hablan de esas cosas. Solamente hablan de lo que les interesa a ellos. Pero es muy difícil salir de eso, porque lo notamos nosotros en los mensajes, en lo diario, ¿no? Estamos chipeados, entonces el que es kirchnerista dice, habla de la corrupción de Milei. Y el mileísta la justifica como justificaban los kirchneristas cuando arrastraba los bolsos José La López. única verdad, decía Perón, es la realidad, ¿no? Cuando Ficha Limpia fue al Senado,
el acuerdo fue la libertad avanza y el kirchnerismo para que no se tratara. Ahí dejaron los dedos pegados. Exacto. Los dos sectores. Claro. Cuando se discutía la designación del hijo, a favor los dos. Ariel Lijo lo propuso Javier Milei como juez de la Corte. Entonces digo, la verdad es que los hechos hablan por sí solos. Sí es cierto que muchas veces estos hechos no los conoce todo el mundo, pero digo, la verdad es que hay que mostrar los hechos porque son las verdades que tenemos. Gracias. ¿Siguen ahora de ronda por Bahía? Sí. Llueve, pero tranqui. Llueve, pero tranqui. Vamos a ir al Parque Industrial. Vamos a ir a ver, digamos, seguramente la estación de tren, que es una pena. Después de 10 años que llegó el tren, abandonada y cerrada. Tremendo. Descarriló hace 3 años el tren. Marzo entre 3 años o la barría. Y dejó de venir el tren. Y a los 3 años el jefe de la estación dijo: yo entrego la llave y se fue. Pero y cerró. Es parte de la falta de compromiso, de gestión. Hace 10 años llegó el tren, deberían haber ido mejorando el estado de las vías sin ningún tipo de problema. Y podrían tener 3 o 4 frecuencias diarias, como en realidad se hizo la doble vía Nueva Rosario, como se hizo la vía Nueva Mar del Plata. Hay que gestionar eso. Es posible volver a reconstruir un sistema ferroviario como el que tuvo la Argentina. El tren de carga, yo ayer hablaba para Coninagro y explicaba, digamos, lo que nosotros en aquel momento, diríamos, cuando tomamos la responsabilidad de conducir el área de transporte después de la crisis del accidente de 11, empezamos a recuperar la zona urbana, incorporando 1.140 coches nuevos. Hacía 60 años que no se compraba un coche. De esa fecha ahora no se compró más ninguno. Hicimos 3.000 kilómetros de vía en tiempo récord. Nunca más hizo un kilómetro de vía. No puede funcionar la Argentina así, ¿entendés lo que digo? Tenemos prioridades. Y las rutas hechas pelota. Bueno, exactamente. Hechas bola. Entonces yo digo, vamos a ir a recorrer seguramente algunas obras. No, la obra importante que ustedes tienen parada de hace años, como esta obra son... La del Cholo... La del Cholo tenemos Alberto Fernández, o sea, Macri, Alberto Fernández y ahora Milei. Ninguno de los tres la terminó. Tiene un impacto muy grande en las capacidades productivas de la Argentina, pues necesitamos buenas rutas para aprovechar nuestra capacidad productiva y tiene mucho impacto en la seguridad vial, la verdad. La gente se mata en las rutas de la Argentina, es tremendo. Entonces me parece que eso demuestra también la incapacidad para resolver el robo, porque se llevan la plata, o la incapacidad para hacer algo, ¿no? O sea, porque Milei dijo, para cortar con el robo, no, entre otras cosas, el argumento que utilizó, no hago más obra pública porque solo es para robar. Pero es una estupidez eso. Mirá, una obra que me estaba acordando yo que teníamos cerrada era la obra de Bahía Blanca Añelo, para el transporte de la arena, del fracking en Vaca Muerta, en un acuerdo con YPF para que la obra la hagan los privados, en un sistema que nosotros llevamos adelante que se llama Open Access o sistema abierto de prestación del servicio de vía, que esto se usa en Inglaterra, en Canadá. Bueno, no hicieron más nada, celebraron el acuerdo, dijeron que el sistema que tenemos en la Argentina, votado por una ley del Congreso, digamos, es realmente muy bueno. Lo dijo Mauricio Macri, lo acaba de decir Milei, ni bien asume con Sturzenegger, no lo usaron después, que es la prestación de la vía para operadores privados, diríamos, para un sistema de transporte que baja el 30% el costo de la logística, del transporte de cualquier tipo de mercadería. Bueno, eso en Argentina lo tiene. GNL, nos llevaron GNL, por disputas políticas. Una disputa, ahí tenés, Kicillof con el gobierno nacional. Entonces dejaron de tener una inversión en Bahía Blanca que hubiera cambiado la matriz productiva de Bahía Blanca por estupideces de una pelea sin ningún tipo de sentido. Bueno, eso, la sociedad tiene que verlo a eso, porque es posible tener otro camino, un camino más racional, de sensatez, de entender qué cosas son importantes, independientemente de las miradas que por ahí cada uno tenga. ¿Entendés? Bueno, ahí tenés un ejemplo. Gracias, Dania Tabela. Gracias, Margarita Stolbizer. Tengo la lupa que me regalaste hace como 15 años. Una lupita, una campaña electoral repartía lupas, Margarita Stolbizer. ¿Te acordás de eso? Claro, como no sí, la tengo con un libro. Gracias, Florencio Randazzo. Yo tengo tu libro. Muchas gracias, Margarita. Tengo otro para regalarte. Bueno, buenísimo. Tengo otro, mirá. Seguimos. Vos lo tenés. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Anda y volvemos.